Muy buenas tardes, hermanos en Cristo y amigos. El Señor les bendiga grandemente. En esta tarde voy a compartir con ustedes unos pasajes acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el tema de hoy es Jesús ha resucitado. Así es, tenemos un Dios vivo y verdadero, creador y sustentador de todo y todos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Bien, en el libro de Mateo capítulo 27 de los versículos 57 al 66, leemos que Jesús es sepultado. Vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y bueno, vinieron los principales sacerdotes y fariseos a Pilato, y pidieron que se asegurara el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vinieran los discípulos de Jesús de noche y hurtaran el cuerpo, y fueran a decir al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y a todo esto, la maldad e incredulidad del hombre siempre ha sido grande. Bueno, también porque no convenía a los intereses de estos hombres. Pero escrito estaba: Jesús resucitaría al tercer día. A pesar de que ellos hicieran tantas cosas, hoy podemos decir, escrito está, Jesús venció la muerte. Ahora sí, entramos en el tema. Vamos a iniciar leyendo Mateo 28 de los versículos 2 al 4. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Así es como fue quitada la piedra del sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, y hubo testigos, los guardias. Ahora en Marcos capítulo 16 de los versículos 1 al 7 dice así la palabra de Dios. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Leímos que muy de mañana, el primer día de la semana, o bien domingo, estas tres mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, iban de camino a la sepultura de nuestro Señor Jesucristo con especias aromáticas para terminar de ungir el cuerpo. Pero cuando llegaron a la sepultura, descubrieron que la piedra estaba removida. Ellas de pronto se espantaron, y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Mas él les dijo: no tengan miedo. ¿Buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? No está aquí, ha resucitado. Mirad el lugar en donde le pusieron. Vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí les verá, como les dijo. Así también leemos en Lucas capítulo 24 de los versículos 9, 11 y 12. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás.
Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Así también en el libro de San Juan, capítulo 20, de los versículos 3 al 10, nos narra la palabra de Dios lo siguiente. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Realmente es hermoso poder leer en estos 4 evangelios este maravilloso acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque nos amplían el panorama, podemos enterarnos de más cosas. Y esta es nuestra fe, que tenemos un Dios vivo, que sí fue crucificado, muerto y sepultado, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y tenemos un Dios vivo que está en el cielo, en su trono, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, de los versículos 6 al 11, encontramos cómo es que fue la ascensión de nuestro Señor Jesucristo nuevamente a su trono. Leamos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y bueno, ahora nuestro Señor Jesucristo está en su trono, pero nos envió al Consolador, al Espíritu Santo. Por eso dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos una tarea, el compartir su palabra, el llevar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Son las buenas noticias de salvación que vino a este mundo nuestro Señor Jesucristo a morir por los pecadores, a redimirnos con su sangre preciosa, dándonos este regalo de salvación, perdón de pecados y vida eterna, que para nosotros es un regalo, pero Él pagó el precio. Él dio su vida en rescate por muchos. Así lo leemos en Isaías 53 de los versículos 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto es lo que vivió y sufrió nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros, pecadores. Y bueno, en este tiempo lo que estamos esperando es el arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo. ¿Quién es su Iglesia? Todo aquel que le ha confesado y recibido como su Señor y Salvador en su corazón, que ha recibido su palabra, que ha creído en la obra de Jesucristo en la cruz, que se ha reconocido que es pecador y que necesita de la salvación de Jesús. Todos nosotros estamos esperando que Cristo venga por nosotros, que Cristo venga por su iglesia, y Él muy pronto vendrá. Así es que no dudes, entrega tu vida a Cristo, ora y pide perdón por tus pecados y recíbele como tu Señor y Salvador. Y hemos llegado al final de este video. Me despido deseándoles que el Señor les bendiga grandemente, y si Él nos permite, nos escuchamos pronto. Hasta luego. Maranata, Cristo viene.